Historias e historietas, para rescatar historias olvidadas y no olvidar que somos historia. Hola, hola gente amiga, ¿qué tal? Acá estamos, en la plaza de 25 de Mayo de Rosario, un lugar lleno de historia. ¿eh? Esta es la plaza, hermoso lugar, como ven. Allá está el edificio del gobierno municipal, el Palacio de los Leones, y ahí está nuestra catedral, nuestra hermosa catedral. Todos los 7 de octubre se festeja el Día de la Virgen del Rosario. ¿Pero por qué? Porque un 7 de octubre de 1571 se enfrentaron en la batalla de Lepanto el Imperio Otomano contra la coalición católica organizada por el Papa Pío V, llamada Liga Santa. ¿Qué se disputaba en esa batalla, en la batalla de Lepanto? El dominio del Mediterráneo. En esa batalla, las fuerzas navales turcas eran muy superiores a las cristianas. Entonces, los marinos cristianos empezaron a rezar el rosario. Y por un milagro que se le atribuye a la Virgen del Rosario, vencieron al Imperio Otomano. ¿eh? E impidieron que los turcos dominaran el Mediterráneo. Entonces, el Papa Pío V, para agradecer y homenajear a la Virgen, estableció como su día el 7 de octubre. Acá se festeja con gran devoción el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque la Virgen de Rosario es nuestra patrona, y de ella tomamos su nombre. Así sencillamente presento el informe sobre la historia de nuestra catedral, sobre la historia rica que hay sobre nuestra catedral. Espero que les resulte interesante. La historia de la Catedral de Rosario está íntimamente ligada con la ciudad que reconoce a Nuestra Señora como su fundadora y patrona. Sus valores arquitectónicos y culturales son superlativos. El templo está dedicado a Nuestra Señora del Santísimo Rosario, hoy Catedral Metropolitana del Arzobispado de Rosario. A comienzos del siglo XVIII, en la zona donde hoy se levanta la ciudad de Rosario, existía un pequeño agrupamiento de vecinos. Para atender a sus necesidades religiosas, en 1730 se creó el extenso curato del Pago de los Arroyos, con sede provisoria en el oratorio construido hacia 1702 en la estancia La Concepción. Se estima que fue un simple rancho dotado de un solo altar, que se levantó cerca de la confluencia del río Paraná con el arroyo Saladillo. El primer asiento en el libro de bautismo fue el de Petrona Ábalos Medina, el 7 de mayo de 1731. En 1757, oficialmente se asignó al curato el nombre de la advocación de Nuestra Señora del Rosario, que ya desde 1746 se la veneraba en el mismo lugar donde hoy se levanta la catedral. En 1746, el terrateniente Santiago Montenegro comenzó a construir en el solar que hoy ocupa la catedral una primitiva capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Lo hizo con sus propios recursos y la ayuda de sus vecinos, poco menos de 200. 2 años más tarde, todavía inconclusa, se habilitó al culto, aunque las obras continuaron hasta 1752.
Esa población nacida sin nombre se hizo conocida como la Capilla del Rosario, de donde deriva la designación de la ciudad. En 1981, numerosos investigadores reunidos al efecto determinaron que el templo era de tapia de adobe, con techumbre de paja y que medía unos 42 metros de largo por 9 de ancho. Una torre externa de planta cuadrada ofició de campanario. Contaba con piezas para vivienda del párroco y un salón donde funcionó la primera escuela de la región. Hacia 1800, la donación de un fiel agradecido permitió colocarle un techo de tejas. Ese pequeño templo albergó a la imagen histórica de Nuestra Señora cuando llegó a Rosario en 1773. Desde 1925 se la venera en el camarín de la catedral. En 1834, Rosario tenía poco más de 1000 habitantes, cuando se proyectó un nuevo templo, que se comenzó a levantar bajo la dirección del arquitecto Timoteo Guillón. Aún inconclusa, se conservó el culto el 25 de mayo de 1836. Su aspecto prefiguraba el que hoy presenta la catedral. Poseía un gran pórtico, enmarcado por 2 torres cilíndricas y un amplio atrio lateral. La parte interior estaba dividida en 3 naves. En 1866, los rosarinos pensaron erigir un nuevo templo, dedicado a su Madre Santísima. Por varios lustros, las pequeñas privaciones de los fieles se transformaron en ladrillos donde se escribieron los nombres de los donantes. La piedra fundamental se colocó el 30 de abril de 1882. Condujo las obras el arquitecto Juan Bautista Arnardi y se concluyeron el 7 de diciembre de 1888, la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Rosario continuó con su impulso. Hacia 1925, su población superaba los 400.000 habitantes y era el mayor puerto cerealero del mundo. Los rosarinos se propusieron celebrarlo, y entre los proyectos se incluyó hermosear el templo que albergaba la imagen de aquella a quien consideraban su fundadora. Fue así que se le dedicó el camarín que la preserva. Los arquitectos Juan Gervino y Leo Schwartz dirigieron las obras que dieron a la catedral su aspecto actual. Una vez terminadas, las bendijo el nuncio papal, el 1 de octubre de 1927. En su transcurso, se rediseñaron las torres con techos facetados de pizarra. Se incorporó la linterna a la cúpula. El atrio se expandió y recubrió con mármol verde. Además, se practicaron otras obras modificatorias menores. El estilo del templo es ecléctico, con predominio del neoclásico afrancesado. En 1994 se efectuaron importantes obras de restauración y se adecuó el altar a las pautas litúrgicas vigentes. En el curso del año 2021 se restauró el pequeño órgano de tubos dispuesto en el lugar.